Tratar el tema, la infección de tejidos blandos, la guía de la ISA 2014, es una de las infecciones más comunes que llegan a nuestra consulta, tanto de consulta externa como de urgencia. Las últimas guías fueron actualizadas en el 2005 y luego se reunió el comité de expertos el año pasado para formular nuevas recomendaciones sobre las infecciones de piel y tejidos blandos. En realidad, ellos hicieron una gran clasificación general que dividieron, para el manejo la dividieron en no purulentas y purulentas. A medida que vayamos dilucidando la charla, vamos a darnos cuenta cuáles son las purulentas y cuáles son las no purulentas. Y las dividieron en leve, moderada y severa cada una de ellas. ¿Por qué? Porque las infecciones de tejidos blandos significa uno de los gastos más grandes en salud que hace Estados Unidos y todos los países que tienen un sistema de salud. ¿Por qué? Porque necesitan usar antibióticos muchas veces costosos para combatir las infecciones de tejidos blandos. Entonces, la definición de una infección de tejidos blandos es un grupo de enfermedades que van desde la proliferación viral, bacteriana o por hongos que afecta la piel, los planos superficiales de la piel hasta los tejidos profundos. Eso es una infección de tejidos blandos. Ellas las dividen, como dije, en no purulentas y purulentas. En las no purulentas está la erisipela, la celulitis y las infecciones necrotizantes, de acuerdo al grado como estén. Las purulentas van a estar los forúnculos, los carbunclos y los abscesos. Cada una se va a dividir en leve, moderada y severa. ¿De qué va a depender si es leve, moderada y severa? Las infecciones de, de tejidos blandos no purulentas leves son la celulitis y la erisipela, que no tienen ningún foco de purulencia. Las infecciones moderadas, celulitis erisipela, ya el paciente va a presentar signos sistémicos de infección. Y las severas, ya el paciente va a tener signos de SIRS. Entonces se divide en severas. Igualmente va a estar dada las infecciones de tejidos blandos purulentas en leve, moderada y severa. La leve va a estar dada por infección en el sitio, una colección allí solamente en un tejido y no va a tener signos sistémicos, entonces va a acceder al drenaje, a la incisión y drenaje. La moderada va a tener signos sistémicos de infección y las graves, el paciente se le hace una incisión y drenaje, pero fracasa el drenaje y también la antibiótico-terapia oral. El paciente va a tener fiebre mayor de 38, va a estar taquicárdico, mayor de 90 latidos por minuto, taquinea mayor de 24, va a tener leucocitos mayores de 12.000 o menores de 400 células en los pacientes o pacientes que estén inmunocomprometidos. Entonces vamos a empezar con las infecciones no purulentas leves. Aquí tenemos un pétigo. Un pétigo es una de las infecciones más comunes en la piel. Esto es un ectima. Vemos aquí un ectima. Y aquí tenemos un ectima ampolloso que ya se... Entonces, los impéticos y los ectimas son producidos usualmente por el Staphylococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. El diagnóstico es clínico en las leves, pero tenemos que lograr en muchas ocasiones cultivar esto para diferenciar qué bacteria está afectando. En realidad, podemos hacer tinciones de estas secreciones del impétigo o el ectima para diferenciar si estamos ante un Staphylococcus aureus o un estafilococo betamolítico, un estreptococo betamolítico. ¿Para qué? Para el tratamiento, pero en realidad lo que se recomienda es que el tratamiento en estos casos leves
se haga con un antibiótico tópico, que es la mupirocina. La mupirocina es un antibiótico tópico que es derivado de la Pseudomonas fluorescens. De allí hacen la mupirocina. Se aplica cuando no hay signos de diseminación ni infecciones de otras personas en la casa o en el sitio de trabajo donde el paciente. O él recomienda en el ratapamulín tópico. Ya si tenemos una infección moderada que tiene síntomas sistémicos, o puede que aparezca en otra parte del cuerpo o haya infectado a otra persona, ya recomiendan, si hay un Estosofilococcus aureus sensible, vamos a empezar con cefalosporinas de primera generación, dicloxacilina y pericilinas orales. Si tenemos un MRSA, un estafilococo metilicinio resistente, miren, aparece la opción trimetoprim-sulfa, doxiciclina y clindamicina. La duración del tratamiento es de 7 días. Y miren lo que decía, el antibiótico sistémico se inicia cuando las lesiones son diseminadas o hay brotes en la comunidad. Son las indicaciones de no usar antibiótico tópico. El impético tenemos que tener en cuenta si es un impético buloso o no buloso. El tratamiento del impético no buloso, que no es sistémico, que no tiene lesiones diseminadas, es igualmente mupirocina o retapamulín 2 veces al día por 5 días. Y ya la terapia oral cuando hay lesiones diseminadas o brotes en la comunidad. También podemos, cuando hay brotes de glomerulonefritis postestreptozóicas, también podemos usar ya antibióticos orales. Aquí vemos, entonces pasemos a otro, esto es un acceso. Aquí vemos una furunculosis, vemos la característica que se forma en un furúnculo. Y aquí vemos un anthrax o un carbunco, que son varios furúnculos. Los accesos forúnculos o carbuncos son ya lesiones purulentas. Entonces, como ya dije, las van a dividir leve, moderada y severa. Miren que si tenemos un acceso que es leve, o sea, está localizado, no hay signos sistémicos, aquí tenemos incisión y drenaje, es el tratamiento. No recomiendan antibiótico-terapia. Si ya va a haber signos sistémicos, recomiendan incisión y drenaje y considerar antibiótico-terapia empírica ya con trimetoprim sulfamethoxazol o doxiciclina. O si pensamos, ya que el paciente estamos ante un estafilococo sensible, un estafilo sensible, podemos usar trimetoprim sulfa, o si pensamos en un MRSA, damos dicloxacilina o cefalexina. Si estamos ante una infección de tejidos blandos severa, incisión y drenaje, y un tratamiento empírico, de acuerdo podemos usar vancomicina o dactomicina o linezolid o televancin o cestaroline. Si ya tenemos definido si es un MRSA, usamos anteriormente la vancomicina, la dactomicina o anteriormente, y si es que no es MRSA, si es si no es, perdón, si es MRSA, usamos la antibiótico-terapia empírica igual. Y si no es MRSA, ya usamos nacilina o cefazolina o clindamicina. Pero ¿qué pasa con los abscesos, los forúnculos y los carbuncos? Que ellos pueden ser polimicrobianos, pero el más frecuente es el Staphylococcus aureus. Y en ellos, en todos los tres, está indicado es el drenaje. Si no mejoran el drenaje, bueno, entonces ya tenemos que, de acuerdo a la sintomatología sistémica o los signos de respuesta inflamatoria sistémica, debemos definir la antibiótico-terapia oral o endovenosa. Si vemos aquí otra de las infecciones no purulentas, está la celulitis. La celulitis se va a caracterizar porque no va a tener bordes definidos, no va a tener una línea, un borde definido, una afección más profunda de la piel, tejidos subcutáneos,
una celulitis leve no va a dar signos de respuesta inflamatoria sistémica. Aquí tenemos una erisipela que es más superficial, piel de naranja, puede producirse ampollas de la epidermis. Entonces, la celulitis y erisipela son producidas usualmente por el Streptococcus del grupo A. Sospechemos el Staphylococcus aureus cuando los pacientes tengan antecedentes de trauma o cuando usen drogas endovenosas. Y los pacientes que ya tienen un compromiso severo, o sea, tienen un SIR, una sepsis de tejido blando, debemos hemocultivarlos. Y las biopsias o cultivo de esas lesiones tienen baja evidencia, o cultivar un fragmento de tejido también tiene baja evidencia. También hay es muy común que se vea que usan los corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos como la prednisolona por 7 días o la dexametasona podría ser considerada en pacientes adultos no diabéticos con celulitis, pero tiene muy bajo nivel de evidencia. Entonces, también la vamos a dividir en leve, moderada y severa. Si tenemos una celulitis leve, podemos dar tratamiento oral con penicilina B oral, cefalosporina, dicloxacilina o clindamicina. Si es moderada, vamos a dar penicilina o ceftriaxona o cefazolina o la clindamicina. Si ya tenemos una infección no purulenta severa, es decir, una infección no cruticenta, lo que vamos a hacer es urgentemente debemos hacer debridamiento quirúrgico para que no progrese la necrosis. Entonces vamos a iniciar tratamiento empírico con vancomicina, con piperacilina tazobactam. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando tenemos una celulitis recurrente, si el paciente nos consulta que ya viene recurrente, debemos buscar siempre los focos, los espacios interdigitales u otras enfermedades asociadas. Podemos dar tratamiento con eritromicina o penicilina cuando aparezcan nuevamente otros episodios. Y miren, el uso de corticoides por 7 días está permitido cuando se ha descartado fascitis necrotizante o el paciente no está críticamente enfermo. Pero como dije, se usa en celulitis y tiene baja evidencia. Otras infecciones que nos menciona la guía son las infecciones del sitio operatorio. Las infecciones del sitio operatorio, bueno, en incisiones superficiales, se producen dentro de los 30 días postoperatorio, van a tener derraje purulento, van a tener un cultivo positivo, va a haber signos locales de infección a la biliaria y va a haber un concepto experto sobre las infecciones del sitio operatorio. Siempre debemos pensar en eliminar la sutura más incisión y drenaje. Y la incisión profunda, cuando hay una herida profunda, ya va a involucrar el músculo y la fascia. Y también tenemos que considerar aquellos dispositivos hasta cirugías con dispositivos protésicos hasta 1 año. La terapia antimicrobiana sistemática en estos pacientes con infección del sitio operatorio o sitio quirúrgico no está indicada de rutina, pero siempre pensar en la incisión y drenaje, que siempre van a ser beneficiosos. Entonces, tenemos que tener en cuenta si la cirugía o no tiene menor de 48 horas. ¿Por qué? Porque si tenemos una infección del sitio operatorio que ocurre 4 días posterior a la cirugía, pero si ocurre en las primeras 48 horas, siempre debemos pensar en que puede estar infectada con Clostridium o Streptococcus. Siempre tenemos que pensar entonces cubrimiento con gram negativos y anaerobios en casos especiales. Si vemos aquí este algoritmo, vamos a verlo mejor. Aquí está la cirugía. Si aparece fiebre en las primeras 48 horas o hasta el 4.º día, o si es mayor de 4 días. Entonces, aquí vemos que la herida no representa que haya infección, no hay signos, no hay enfermedades sistémicas, entonces
hay que observar la herida. Si hay enfermedades sistémicas, entonces, y hay daño en la herida, o hay signos locales de infección, entonces miramos, si hay signos locales de infección, podemos pensar ya en la posible infección por Staphylococcus coccidioides. Si no lo hay, entonces tenemos que pensar en otras causas. O si encontramos ya, entonces vamos a iniciar, abrir la herida, debemos abrir la herida, debridarle, iniciar penicilina o clindamicina. Si no lo hay, ya debemos pensar en otras causas o buscar otras causas. Si vemos acá, si tenemos una infección del sitio respiratorio mayor de 4 días, que tiene eritema o induración, entonces vamos a abrir la herida, pero si el paciente no tiene signos de infección, temperatura menor de 38, leucocito menor de 12.000, eritema menor de 5, bueno, ya vamos a mirar los cambios de la herida o los cambios en las suturas y no antibiótico-terapia, solo observación. Si tenemos ya signos más, fiebre, leucocitosis, eritema, más de 5 síntomas con induración, o algunas áreas de necrosis, ya vamos a iniciar antibióticos y mirar los cambios de la herida. Entonces tenemos que hacer, si la herida está en el tronco, en la cabeza, en las extremidades, en el cuello, iniciar cefasolina o vancomicina. Pensar en el MERSA rutinariamente. Si está en el perideo o es una operación gastrointestinal, o del tracto genitourinario, iniciar cefalosporina más metronidazol o levofloxacina más metronidazol, o en caso de que haya compromiso severo, ya entonces iniciamos un carbapenémico. Otra de las infecciones que debemos de tratar son las fascitis necrotizantes. Las fascitis necrotizantes, siempre incluyendo la gangrena de Fournier, que es una infección del perine muy severa, debemos pensar que hay unas infecciones siempre van a ser polimicrobianas. Tienen una alta mortalidad porque es una infección ya profunda de los tejidos. Usualmente está causada por el Streptococcus del grupo A y pueden haber signos de toxicidad y gangrena. Entonces, estas infecciones polimicrobianas pueden ser abscesos perineales por un trauma neonatal penetrante. Miren, aparecen las úlceras de decúbito, las inyecciones o los sitios donde se colocan las inyecciones, diseminación de infecciones en genitales. En estos pacientes se recomienda la consulta quirúrgica rápida. Para los pacientes con estas infecciones hay que ser agresivo con el tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes rápidamente progresan a toxicidad sistémica y la fascitis necrotizante o la gangrena gaseosa los termina matando. El tratamiento antibiótico empírico debe ser de amplio espectro. Siempre debemos empezar con antibióticos de amplio espectro, vancomicina o linezolid, más piperacina, tazobactam o un carbapenémico, o en el caso usar ceftriaxona más metronidazol. ¿Por qué? Porque la etiología es polimicrobiana. Ahí van a haber aerobios, anaerobios mixtos, gram positivos, gram negativos. O algunas veces se pueden presentar monomicrobiana, pero esos son estreptococos. Entonces, el dolor en estos pacientes, como dije, va a progresar rápidamente la necrosis o el fascitis necrosante, va a haber un dolor desproporcional, puede haber una falla en la respuesta inicial al antibiótico, va a haber una palpación dura de la piel más el eritema, la toxicidad sistémica, que el paciente va a tener un compromiso bastante grande de su sistema general o sistema de respuesta inflamatoria inmune. El edema más allá del eritema, o sea, va a verse mucho más, una extensión mucho más grande del edema. Puede haber crépitos en la herida, porque por los gases que producen los anaerobios, lesiones en bulas, y va a haber necrosis de la piel. Entonces aquí, si las lesiones, infecciones necrotizantes, entonces si es monomicrobiana, si es Streptococcus pyogenes, nosotros usamos penicilina, o clindamicina. Si pensamos en clístridios, podemos usar penicilina más clindamicina.
Vibrio vulníficos, doxiciclina, ceftazidime, Aeromonas hidrófila, doxiciclina con ciprofloxacina, y si es polimicrobiano vamos a usar vancomicina más piperacilina tazobactam. Otras son las piomiositis. Las piomiositis, siempre vamos a estar pensando en las piomiositis en que son producidas por el Staphylococcus aureus. Entonces, las piomiositis siempre, en el 90% de los casos, son causadas por el Staphylococcus aureus. Siempre debemos que tener que, para diagnosticar una piomiositis, si pensamos en una piomiositis, no nos pongamos a pedir ecografía, porque la ecografía no sirve, pero el estudio de elección es la resonancia magnética. Entonces, usualmente afecta a los miembros inferiores. Siempre debemos hacer un drenaje y el cultivo de esto. La resonancia magnética, como dije, es la imagen recomendada para establecer el diagnóstico. La tomografía y otros estudios también son útiles, pero no nos van a hacer más sensibles y específicos que la resonancia magnética. Tenemos que tomar cultivos de sangres y del material del acceso. ¿Para qué? Para determinar el germen causante. Y la vancomicina está recomendada como el tratamiento empírico inicial. También debemos usar un agente activo contra bacilos gramnegativos entéricos. Puede agregársele a la infección en aquellos pacientes inmunodeprimidos o después de un traumatismo. Entonces, estos pacientes se benefician tempranamente del tratamiento antibiótico empírico y del drenaje del acceso. Si se determina que el Staphylococcus aureus es meticilino sensible, entonces iniciar cefasolina o penicilina. Los antibióticos deben administrarse por vía intravenosa al principio. Una vez que el paciente mejore clínicamente, ya podemos pasarle y tenemos la certeza que el paciente no está en bacteriemia, podemos pasárselo oral. Se recomienda de 2 a 3 semanas de tratamiento. La gangrena y la miomicrosis son producidas por el Clostridium perfringens, que es un anaerobio. Esto se instaura rápidamente y nos lleva a un estado tóxico del paciente. Debemos en estos pacientes hacer una exploración quirúrgica urgente del sitio de la gangrena o con sospecha de gangrena más desviamiento quirúrgico afectado. En ausencia de diagnóstico etiológico definitivo, tenemos que usar antibióticos a efecto. Se recomienda una recomendación fuerte: vancomicina más piperacilina tazobactam o ampicilina subactam, o en su defecto un carbapenémico. La terapia antimicrobiana definitiva la va a dar ya cuando nos llegue el cultivo, y pensar en también si el cultivo llega sensible y podamos usar penicilinas o clindamicinas. No se recomienda la terapia con oxígeno. La guía no recomienda la terapia con oxígeno hiperbárico. ¿Por qué? Porque no ha demostrado un beneficio para el paciente. Y tiene una recomendación fuerte donde no la recomiendo. Otras son las infecciones por las mordeduras por animales o humanos. La profilaxis, siempre tenemos que pensar en pacientes inmunosuprimidos que no tienen vaso, la enfermedad, si tiene una enfermedad hepática avanzada, si tiene edema persistente o crecientes, si las afectaciones están en cara o en manos, si hay lesiones penetrantes a hueso. El manejo inicial se recomienda amoxicilina clavulonato. En los animales, pensar en la pasturela; en los humanos, es polimicrobiana. ¿Por qué? Porque los gérmenes de la boca siempre debemos tener el Staphylococcus aureus. En la boca humana existen variaciones en el predominio de los gérmenes. Por ejemplo, tenemos gérmenes de la lengua, como el Streptococcus salivarus. También tenemos los estreptococos de la región interdental, el Streptococcus mutans y sanguis. En los encía vamos a encontrar Staphylococcus viridans y las nocardias. También las infecciones. Entonces, en conclusión, las infecciones por humanos son polimicrobianas.
con predominio, aquí va a predominar los germes de acuerdo a la flora del agresor. Tenemos bacterias aeróbicas, como ya lo mencioné, el Streptococcus viridans, el Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, el Staphylococcus aureus también lo tenemos, y uno muy común que es la Quinella corrodens, hasta en el 15% de los casos. También vamos a tener anaerobios como el Bacteroides fragilis y también el Pectostreptococcus. Entonces siempre tenemos que pensar que la mordedura en humano es polimicrobiana. Tenemos otra infección que es el anthrax. El anthrax lo vamos a tratar con penicilina oral por 7 a 10 días, ciprofloxacina por 60 días si es asociada a un bioterrorismo, y siempre los cultivos van a ser positivos en el 80% de los casos. Aquí tenemos otras enfermedades que nos muestra la guía, como son las enfermedades por el rasguño del gato, el arañazo del gato, la angiomatosis visceral y el erisipelaoide. Estas son causadas por la familia de la Bartonella especies. Si tenemos un paciente con un VIH, tenemos que pensar en la angiomatosis basilar. El tratamiento es acitromicina 500 miligramos bioral, dosis inicial, y continuar 250 miligramos por 4 días. Si tenemos un paciente con VIH que sospechamos o tenemos clínicamente una angiomatosis basilar, podemos usar eritromicina o doxiciclina por 2 semanas a 2 meses, hasta que el estado inmunosupresor se mejore. Los pacientes con VIH, miren lo que dice aquí, puede depender tratamiento de por vida de estos pacientes. Y el erisipelaoide recomiendan tratamientos con penicilina oral, 500 miligramos 4 veces al día, o sea, cada 6 horas, o amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Otros son, bueno, el zoonosis, la erisipeloide, que tenemos la causada por Erysipelotrix cruciopatiae, que son, el tratamiento ya sería con penicilina oral a las dosis que ya mencioné cada 6 horas, o amoxicilina por 7 a 10 días. También tenemos la recomienda tratamiento para la peste bubónica. La peste bubónica recomienda causada por la Yersinia pestis. Entonces está el tratamiento con doxiciclina o streptomicina o, eh, o gentamicina. Entonces, el diagnóstico de la peste bubónica debe ser diagnosticada por tu cultivo y la tinción del material aspirado de los ganglios. Una recomendación: la streptomicina la usamos a 15 miligramos por kilo por vía IM cada 12 horas, y la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. La gentamicina podría sustituir la streptomicina en caso de que no la consigamos. Otra que tenemos es la tularemia. La tularemia, el método de diagnóstico son las pruebas serológicas para el diagnóstico. La streptomicina también lo usamos en el tratamiento, 15 miligramos cada 12 horas IM, o usamos gentamicina, también la recomienda a 1.5 miligramos IV cada 8 horas. Recomiendan tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día para tratamiento con tularemia leve. Esto siempre debemos notificarlo, las tularemias, al laboratorio de microbiología para que ella estudie muy bien o busque en las muestras la presencia de Francisella tularensis. Entonces tenemos aquellos pacientes, hay recomendaciones en aquellos pacientes que tienen estado de inmunodepresión porque tienen una patología de base, un cáncer, neutropenias. Si tenemos un paciente con cáncer que tiene neutropenia menor de 500 células, o que tiene una escala o un score de la Asociación Multinacional de Cuidados Apoyo menor de 21, entonces tenemos que pensar o debemos enfocarlo como un paciente con neutropenia y que tenga infección de tejidos blandos, si evidentemente la tiene.
Entonces, estos pacientes debemos tratarlos agresivamente, se debe realizar biopsia, se deben hospitalizar para determinar el origen y iniciar el tratamiento antibiótico adecuado. La hospitalización y la terapia antibiótica debe ser con vancomicina más un antibiótico antiseudomona como cefepime. Se recomienda o podemos usar también un carbapenémico, imipenicilestatina, meropenem o doripenem. También tenemos en los pacientes de bajo riesgo, podemos usar ciprofloxacina o amoxicilina clavulonato. Si los episodios son repetitivos, tenemos que tratarlo como una neutropenia de alto riesgo y ya debemos pensar en adicionar el antifúngico. ¿Por qué? Porque las levaduras y mohos siguen siendo las causas de infecciones también en estos pacientes. Entonces, debemos pensar en iniciar tratamiento, puede ser con una equinocandina, si pensamos en una cándida paraxilosis. Podemos también, de acuerdo, usar fluconazol como una alternativa aceptable y el tratamiento debe ser mínimo por 2 semanas. Si pensamos en un aspergilo, debemos poner poriconazol o a otras formulaciones como anfoteresina B, posaconazol o usar una equinocandina por 6 a 12 semanas. Si estamos pensando en infecciones por fusario, entonces ya usamos poriconazol o posaconazol de acuerdo a lo que tengamos. El aciclovir intravenoso debe añadirse al régimen antimicrobiano del paciente si sospechamos que tenemos una infección por herpes zóster o varicela zoster confirmado. Los hemocultivos siempre debemos tenerlo y cultivo de lesiones de piel en estos pacientes. Entonces, si vemos aquí, esto es como un recorderis el manejo de las infecciones. Aquí se dividen en no purulentas y acá purulentas. En las no purulentas tenemos las infecciones necrotizantes, la celulitis y las erisipelas. Las purulentas tenemos los forúnculos, los carbunclos y los abscesos. Si tenemos leve, moderada o severa, de acuerdo a lo que es, si hay compromiso, no hay compromiso sistémico, ya aparecen signos de compromiso sistémico y ya en la severa van a haber signos de CIRS. Debridamiento en la severa, siempre, por ejemplo, las no purulentas, debridamiento y tratamiento empírico con vancomictazo. Y el drenaje, cultivo del tejido. Si tenemos infecciones severas en las purulentas, vemos que incisión más drenaje cultivos, entonces tenemos que iniciar terapia empírica con vancomicina, dactomicina o linezolid, si pensamos en inmersa, telebacina o cestarolina, y si no, si no es mersa, tenemos que usar nalcilina, cefazolina o clindamicina. En los carbuncos, accesos moderados, ya podemos estar recomendando trimetoprim sulfaloxiciclina. También si pensamos en un MERSA, usamos trimetoprim sulfa o podemos usar, si no es MERSA, entonces usamos una diclozasina o cefalexina. Y si vemos acá lo que ya había comentado en las infecciones necrotizantes, debemos definir si es monomicrobiana o si es polimicrobiana. Si es polimicrobiana, siempre iniciar con vancomictazo. Pero siempre miren cómo vamos a saber si es polimicrobiana o es monomicrobiana con el cultivo. Y siempre tenemos que pedir cultivos para anaerobios.